Juicio de amparo en materia laboral. La reforma a la Ley Federal del Trabajo tuvo modificaciones en 3 ejes: el sistema de justicia laboral, la democracia sindical y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En la justicia laboral, los principios rectores del juicio de amparo se desprenden en forma eminente del contenido del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establecen las bases constitucionales o principios jurídicos fundamentales que rigen el juicio de amparo. Es el medio legal destinado para impugnar los laudos y actos de autoridad de órganos formalmente administrativos que realizan funciones jurisdiccionales por ser violatorios de las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todos los individuos. El doctor Miguel Carbonell indica que en México el juicio de amparo se realiza para impugnar la inconstitucionalidad de leyes y con ello se protege la libertad personal como función de contencioso administrativo, y es la última instancia que se puede promover en contra de sentencias judiciales definitivas, es decir, el recurso de casación para verificar la correcta interpretación jurídica que hagan los jueces al resolver un caso concreto, y se le llama amparo directo, el cual conocen los jueces del circuito, fundamentados en el artículo 1, fracción 1 de la Ley de Amparo. El amparo procede contra actos de autoridad y de omisiones. Existen 2 tipos de omisiones, como la legislativa, que se da cuando la Constitución ordena que se dicte una ley y esa ley, por la razón que sea, no existe. Entonces, contra esa situación se puede amparar. Y las omisiones administrativas, cuando una ley o un reglamento ordenan que la administración pública se conduzca de cierta manera y la administración pública hace caso omiso de eso o no cumple con la ley. Asimismo, indica que el amparo también procede cuando se afecte un interés legítimo con ponderación de derechos. En el medio legal destinado para impugnar los laudos y actos de autoridad de órganos formalmente administrativos que realizan funciones jurisdiccionales por ser violatorios de las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todos los individuos. En las partes en el juicio de amparo tenemos a la autoridad responsable, quien dicta, ordena, ejecuta o trata de realizar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o que de omitirlo produzca los mismos efectos. El quejoso es el sujeto promovente que argumenta ser afectado en un derecho o por tener un interés legítimo, individual o colectivo. El Ministerio Público Federal puede interponer los recursos que señala la Ley de Amparo, a excepción de las materias civil y mercantil, en donde solo se puede actuar cuando se hubiesen impugnado la constitucionalidad de normas generales y dicha cuestión se mencione en la sentencia. Y el tercero interesado, que es el sujeto que puede ser perjudicado en caso de que el juicio de amparo sea favorable para el quejoso, y puede ser la contraparte del solicitante del amparo cuando el acto reclamado se derive de un juicio administrativo o del trabajo. La persona que hubiese gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. El indicado o procesado cuando lo reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. Y el Ministerio Público que hubiese intervenido en el procedimiento penal siempre y cuando no sea autoridad responsable. Nuestro modelo constitucional prevé la existencia de 2 tipos de juicio de amparo: el amparo indirecto y el amparo directo. Las características del amparo directo son: los órganos jurisdiccionales que van a conocer el amparo directo son los tribunales colegiados de circuito. Se tramita solo en una instancia, es decir, en contra de su determinación no procede recurso alguno. Procede únicamente cuando existe una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Antes de acudir al juicio de amparo directo, se debe agotar previamente los recursos ordinarios que establece la ley de la materia, por virtud de los cuales el acto que se reclame puede ser modificado o revocado. Características del amparo indirecto. Los órganos jurisdiccionales que van a conocer el amparo indirecto son los juzgados de distrito. Procede contra normas generales que con motivo de su primer acto de aplicación causen un perjuicio al gobernado. También en contra de cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad y vulnere los derechos humanos y garantías individuales protegidos por la Constitución Federal. Y que se trate de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación para el gobernado. Principios del juicio de amparo. Existen 7 principios del juicio de amparo. Número 1 es el principio de instancia de parte agraviada. El juicio de amparo no procede oficiosamente, solo por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo. 2. Principio de agravio personal y directo. La persona que promueve debe ser aquella que en su concepto sufre de violación de derechos fundamentales provocados por actos de autoridad. 3. Principio de definitividad.
Es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, ya que se aplica al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. 4. Principio de prosecución judicial. Se refiere a que el acto jurídico de amparo debe desarrollarse con el carácter de un proceso judicial con todas las formas jurídicas del procedimiento jurisdiccional, como la demanda, la contestación, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, periodo de alegatos y sentencia. 5. Principio de relatividad de la sentencia. Consiste en que el efecto de la sentencia solo beneficiará al promovente. En consecuencia, aquellos individuos que no participan como quejosos en la demanda de amparo no serán protegidos por la decisión del tribunal, por lo que de ninguna manera se hará una declaración general de inconstitucionalidad respecto de la ley o acto reclamado. 6. Principio de estricto derecho. El juzgador de amparo, sea singular o colegiado, debe de dictar sus resoluciones atendiendo a los conceptos de violación vertidos por el quejoso en su escrito de demanda, para lo que no puede ir más allá o salirse de lo que exponen en las mismos el solicitando del amparo. 7. Principios de suplir la queja deficiente. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios. Su propósito es que la autoridad judicial federal deberá tener en consideración no solo los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su demanda o los agravios expresados por el recurrente en los medios de impugnación que permita la ley de materia, sino todas aquellas violaciones que no hayan sido alegadas, debiendo corregir los defectos o imperfecciones en que haya incurrido el quejoso o recurrente. Las materias en las que aplica son: materia familiar, el beneficio se concede al menor o su representante; materia laboral, el beneficio se concede al trabajador con independencia de que la relación empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. En materia penal, el beneficio se concede al reo. En materia agraria, el beneficio sea para la comunidad, también en donde intervengan personas de comunidades indígenas. Los medios de impugnación en el juicio de amparo. En la Ley de Amparo, en su artículo 80, indica que en el juicio de amparo solo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación, y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de conformidad. El recurso de reclamación en amparo es el medio de defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de la legalidad y seguridad jurídica, con la finalidad de que una autoridad de mayor jerarquía revise otra vez la decisión emitida por el juez. El recurso de queja en el amparo es un procedimiento en el que el gobernado tiene la oportunidad de mostrar su inconformidad contra una resolución, acto o sentencia. El recurso de reclamación en el amparo procede en contra de los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. El recurso de inconformidad es el medio legal con el que cuentan los interesados y afectados para manifestar su desacuerdo sobre los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, tratándose del cumplimiento de sentencia, busca su revisión o rectificación. El incidente de suspensión del juicio de amparo es una medida cautelar a través de la cual la persona juzgadora que conoce del amparo ordena en cualquier momento del juicio a las autoridades responsables que detengan el acto reclamado tanto en el amparo indirecto como en el directo, lo que permite que la cuestión principal se mantenga de la manera inicial para evitar que se genere una afectación irreparable a los derechos de las personas involucradas, hasta en tanto el juicio se resuelve y se dicte una sentencia definitiva. El recurso de improcedencia del juicio de amparo se interpone cuando un tribunal se encuentra ante la imposibilidad para analizar y resolver sobre el fondo de la cuestión principal, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, así también cuando no tiene en consideración los hechos o que se plantee ante un órgano no competente. El sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando concluye una instancia judicial derivado de los siguientes supuestos. 1. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. 2. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. 3. El quejoso muera durante el juicio. Y 4. Cuando no se pruebe su existencia en la audiencia constitucional. La sentencia del juicio de amparo es un acto jurisdiccional en donde se resuelve la controversia constitucional planteada, cuyo cumplimiento es obligatorio para las autoridades, y es el propio órgano jurisdiccional quien tiene las facultades necesarias para hacer cumplir sus determinaciones.